Bienvenidos al curso Lectura de Planos de Arquitectura de Censico. Vamos a presentar la unidad de aprendizaje número 2. Lectura e interpretación de los planos de plantas, simbología, escalas y acotación en proyectos de arquitectura de viviendas y edificaciones comerciales. Definiciones. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, norma G040, nos define proyecto arquitectónico como un conjunto de documentos que contienen información sobre el diseño de una edificación y cuyo objetivo es la ejecución de la obra. Se expresa en planos gráficos, especificaciones y cálculos. Los planos son los documentos gráficos más utilizados de los que constituye el proyecto, y por ello deben ser completos, suficientes y concisos, es decir, incluir toda la información necesaria para poder ejecutar la obra, objeto del proyecto, en la forma más concreta posible y sin dar información innecesaria, porque lo va a leer e interpretar los operarios e ingenieros de la obra. La finalidad de los planos es la de brindar la información completa y necesaria que permita a quienes los lean interpretar el diseño de la edificación, su estilo, su distribución, su sistema estructural e instalaciones. Componentes de un plano de arquitectura. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, norma GE020, componentes y características de los proyectos, en el artículo número 7, nos dice, el proyecto de arquitectura para edificación debe contener la siguiente información. Literal A, plano de localización y ubicación. Literal B, plano de distribución por niveles. Literal C, planos de elevaciones. Literal D, planos de cortes por los elementos de circulación vertical, comúnmente llamados escaleras. Literal E, plano de detalles constructivos. Literal F, planos de seguridad. Literal G, memoria descriptiva, incluyendo aspectos de seguridad. Literal H, especificaciones técnicas. Formatos de presentación digital o impresa. En esta columna tenemos la denominación de los formatos y en la siguiente las medidas que corresponden a cada formato. La medida o la denominación más pequeña para presentar un plano sería el formato A4, cuyas medidas son 210 por 297 milímetros. Le sigue en tamaño el formato A3, cuyas medidas son 297 por 420 milímetros. Le sigue el formato A2, cuyas medidas son 420 por 594 milímetros. Le sigue el formato A1, cuyas medidas son 594 por 841 milímetros. Y el formato más grande sería el A0, cuyas medidas son 841 por 1189 milímetros. En este esquema podemos ver la representación de los diferentes formatos. Vamos a partir por el formato A4. A medida de que la denominación baja, el tamaño sube, se duplica por el lado más corto. En este caso tenemos el formato A4 y nos damos cuenta de que el formato A3 es 2 veces el formato A4, duplicado por su lado más corto. El formato que sigue al A3 sería el formato A2, que en resumen sería 2 veces el formato A3 por el lado más corto.
Seguido al formato A2 tenemos el formato A1, que sería el doble del formato A2 por el lado más corto. Y finalmente tendríamos el formato más grande, que sería el A0. Escala. Con este nombre se conoce a la magnitud en que se ha reducido o ampliado un objeto real en el dibujo. Escala de reducción. En el caso de una edificación, esta resultaría muy grande para ser plasmada en un plano. Es entonces que se necesita reducir proporcionalmente sus dimensiones para que pueda entrar en el plano. Escala de ampliación. En el caso de un detalle, este sería demasiado pequeño para poder detallar todos sus elementos. Para conseguir el objetivo de plasmar estos objetos arquitectónicos, es necesario ampliar proporcionalmente las dimensiones del objeto. La relación de aumento o disminución se denomina escala de dibujo. Estas escalas son llamadas de proporción e indican la proporción que existe entre el objeto real y el dibujo. Por ejemplo, tenemos la escala 1 en 100. Esto quiere decir que el dibujo tiene un tamaño 100 veces menor que el objeto real. Las escalas más usadas son 1 en 500, 1 en 100, 1 en 50, 1 en 25, 1 en 20, 1 en 10, 1 en 5 y 1 en 1. Y el instrumento para medir las diferentes escalas es una regla de sección triangular, como la vemos acá, o sección plana, que tienen en sus caras 6 o más escalas gráficas distintas, y en cada escala gráfica se encuentran las unidades gráficas de acuerdo a la proporción empleada, y el nombre que tiene este instrumento es escalímetro. Membrete. Es un recuadro con divisiones que lleva todo plano para indicar datos referentes a la obra, tales como la ubicación y dirección de la obra. Por ejemplo, calle La Poesía, número 123, Urbanización Limatambo, Distrito de San Borja. Nombre de propietario, que puede ser una persona natural o jurídica. Por ejemplo, señor Juan Pérez, y si fuera jurídica, el ejemplo sería Sencico. También lleva el nombre del profesional y el número de la colegiatura. Del arquitecto o ingeniero. Por ejemplo, arquitecto Isabel Carrión. Número de colegiatura CAP, número 56.235. Este nombre del profesional va acompañado de su sello y su firma. También el membrete lleva el nombre del proyecto y tipo de obra. Puede ser obra nueva, puede ser ampliación, puede ser remodelación o ampliación, puede ser remodelación, puede ser demolición, podría ser también puesta en valor o podría ser también refracción o acondicionamiento. Otra descripción que lleva es la especialidad del proyecto. Por ejemplo, arquitectura. Además, el nombre del dibujante, fecha, escalas y otros datos que se consideren conveniente indicar en el membrete. Y muy importante, la codificación del plano, dependiendo del tipo de plano que se está trabajando. Por ejemplo, la codificación de los planos de arquitectura es la letra A. La codificación de los planos de estructuras es de la letra E. La codificación de los planos de instalaciones sanitarias son la letra I-S. Y la codificación de los planos de instalaciones electromecánicas es la letra I-E. Simbología. Los planos están formados por símbolos, que a su vez están constituidos por un conjunto de líneas y figuras, logrando expresar lo que se quiere representar. En este primer caso, tenemos esta simbología, la cual nos indica niveles.
En este caso, tenemos esta siguiente simbología, la cual nos indica elevación. Y por último, tenemos esta simbología, la cual nos indica llamada de detalle. Línea. En los planos se puede encontrar distintas clases de líneas, y cada una de ellas tiene su propio significado. En general existen dos tipos de líneas, completas o continuas, y las interrumpidas o discontinuas, encontrando dentro de cada una de ellas algunas variantes. La diferencia en las líneas completas o continuas reside en su grosor, y la diferencia en las líneas interrumpidas reside en que pueden ser de puntos, de rayas y puntos, y también de grosor variable. Como se muestra acá, hay ejemplos de líneas continuas. ¿Y cómo difieren en el grosor? Esta línea continua tiene un grosor mayor, que puede identificar un elemento principal. Y estas líneas son de un grosor distinto o más delgadas, que podrían indicar un elemento secundario. En las líneas discontinuas podemos encontrar línea de proyección, que es una línea segmentada de proporciones similares. Línea de eje, que igual es una línea segmentada, pero en una proporción más grande. Línea de corte, que es una línea que indica línea, punto, y así sucesivamente, y en un grosor distinto. Para indicar lo principal y lo visible de un objeto, se usan líneas de espesores medianos y continuos. Si se desea destacar algo dentro de lo principal, se usan líneas más gruesas. Si se quiere restar importancia a alguna parte dentro de lo principal, se usan líneas más delgadas. También si se desea graficar una línea que no es visible por su posición, pero que existe en el objeto, y es necesario conocerla para su construcción, se tiene que graficar. Las líneas que no existen en el objeto real, pero que son imprescindibles para su construcción, se encontrarán graficadas con líneas interrumpidas, pero con trazos más delgados que las delgadas continuas. En este gráfico encontramos un sólido. Al costado encontramos el mismo sólido con un achurado. Este achurado está en 3 dimensiones, pero si queremos graficar una elevación, tenemos que llevarla a un plano y graficar, tal cual está acá, en un plano. Por lo tanto, podemos constatar de que estas líneas que bordean este plano achurado están en un primer plano. Por lo tanto, se podrían representar con una línea continua gruesa. Luego tenemos un plano que está más al fondo, o en segundo lugar. Es por eso que las líneas se expresan con una línea de menor grosor. En el caso de una sección o corte, tenemos el volumen y un plano imaginario, que en este caso está achurado, que está seccionando o cortando el volumen. Y justamente por el perímetro donde pasa este plano imaginario cortando el volumen, es que representamos el corte, pero en 2 dimensiones. Y donde choca el plano, indicamos con una línea más gruesa. Y lo que se ve al fondo, lo indicamos con una línea más delgada. Caso similar a cuando vimos la elevación. En este último gráfico vemos al sólido, pero vamos a graficar esta elevación para explicar cómo se grafica una línea que existe pero no la veo. Si tenemos que graficar esta sección del volumen y lo pasamos a 2 dimensiones, tendríamos este gráfico que está aquí. Pero existe un elemento dentro del volumen, pero que no lo visualizo en primer plano, que es este detalle que está acá. Entonces, yo tendría que graficarlo
pero con una línea discontinua más delgada que la línea continua más delgada, para indicar de que este elemento existe dentro del volumen, dentro del objeto, pero que no lo visualizo directamente, pero sí existe. Las líneas que indican centros o ejes se encontrarán graficadas con puntos y rayas. Ejemplo, raya, punto, raya, punto, raya, y la indicación del eje. En este caso es el eje E. También para indicar un centro se utiliza línea, punto, línea, punto. El cruce de estas dos líneas indicaría un centro. Las líneas que indican los lugares por donde se efectúan los cortes en planta se dibujan con raya y punto, pero el espesor del trazo es más grueso que el de los ejes. En este caso, esta representación es una línea de corte. Si se dan cuenta, tiene una similar nomenclatura. Línea, punto, línea, punto. Pero, como indica un corte, va a ser de un espesor mayor a la del eje. Esta representación en forma de un triángulo achurado nos indica hacia dónde está mirando el corte. Y esta letra A nos indica el nombre o la denominación que va a tener el corte. En este caso es un corte A. Las distancias, dimensiones o cotas se trazan con líneas delgadas, señalando el inicio y el fin de la dimensión con un trazo más grueso. Inicio, fin. Trazos más gruesos. Para indicar que el dibujo continúa y que una parte de este se ha omitido, se utiliza la línea cortada. Esta representación significa un corte. Cotas y niveles. Cotas son las dimensiones del proyecto. Tienen carácter lineal y superficial. Pueden ser planimétricas o volumétricas. Son estos elementos los que dictan las medidas para los trabajos a desarrollar por el constructor. Para acotar un plano de construcción, no se puede proceder de cualquier manera. La información que se presenta en el acotado debe disponerse de tal modo que su lectura sea fácil y rápida. Las cotas de los planos deben ser lo suficientemente descriptivas para la exacta realización de la obra, ya que de ellas se deducen las mediciones que sirven de base para otros documentos usados en la obra, como son metrados, valorizaciones, entre otros. Elementos de una acotación. Líneas de referencia. Son las proyecciones de los vértices de la recta que se desea acotar. Su trazo se realiza con líneas finas y continuas. Comienzan a una cierta distancia de los vértices de esta recta. Normalmente son perpendiculares a la línea de cota, prolongándose algo más que esta. Líneas de cota son aquellas que están comprendidas entre las líneas de referencia y sobre la línea que se dispone la cota, y se traza fina y continua. La cota se sitúa por encima de la línea, procurando que ésta esté centrada respecto a ella. Esta es una línea de cota. Y estas son las líneas de referencia. Inicio y fin. Los extremos de la línea de cota son las marcas que indican los extremos de la línea de cota. Se indican mediante una línea de trazo corto y oblicuo y tienen una inclinación de 45 grados respecto a la línea de cota. Si bien es cierto, esta es la línea de cota, los extremos serían estas líneas que están acá, oblicuas en 45 grados con respecto a la línea de cota. La cota sería esta numeración, 2.40 metros. Y se suele colocar encima
de la línea de cota. La cota única corresponde a la medida de un único segmento. Si tenemos un segmento que nace acá y termina acá, entonces tendríamos una cota única, ya que solamente indicaría una sola medida de comienzo y final. Tipos de cotas. Las cotas en serie son las que están colocadas en cadena de toda una serie de cotas, referida cada una de ellas a un contorno distinto. Pueden considerarse como cotas parciales de una misma línea de cota. Por ejemplo, inicio, fin. Vuelve a ser un inicio este fin y marcamos el final respectivo. Dos cotas. Inicio, fin, 240. Luego de eso, inicio, fin, 240. Cotas continuas. La cota en paralelo son las que nacen en un mismo lado y que miden vértices consecutivos de un perímetro. Se sitúan sobre las líneas de cotas paralelas. Esta es la primera línea de cotas y la siguiente línea de cota es la que está más arriba. Como son las líneas de cota paralelas, se les denomina cotas en paralela. Pero estas dos cotas iniciales indican dos tramos distintos. Y la última cota es la cota que unifica los dos tramos en medida. Niveles. Los niveles se refieren a la altura que existe entre el nivel de piso de cada ambiente en referencia al nivel más menos 0.00 que usualmente se representa en la vereda. Se representan de manera diferente en los planos de planta en comparación con los planos de corte y elevaciones. Acá tenemos representado algunos niveles que se colocan en las plantas. Y las terminologías suelen cambiar. Por ejemplo, nivel de piso terminado se representa por la letra N, P, T. Nivel de jardín se representa por la letra N, J. Nivel de terreno natural se representa con las letras N, T, N. Nivel de techo terminado se representa con las letras N, T, T. Y al costado va la numeración que corresponde a la cota. La cota más menos 00 es la cota inicial. Luego de eso, si la cota o nivel de piso sube, la representación del nivel será con signo positivo. Pero si el nivel baja, la representación será con símbolo negativo. Niveles en corte y elevaciones. Cambió la simbología. ¿Se dan cuenta la diferencia que existe entre esta simbología y la simbología que representa un nivel de plano en planta? Y es la misma denominación. Nivel de piso terminado, NPT. Nivel de piso terminado, en este caso, nivel de jardín terminado, NJ. Nivel de techo terminado, NTT. Nivel de terreno natural, NTN, con su respectiva numeración. Muros. Existen muros de soga, muros de cabeza y muros de canto, de diferentes alturas. Así también muros techados, muros sin techar, muros bajos, entre otros. Todos ellos representados de distintas maneras. Por ejemplo, si existe un muro alto de un ambiente techado, se representa con una línea continua de mayor espesor. Si existe un muro alto de un ambiente que no es techado, se representa con una línea continua, pero de menor espesor que el anterior. Si existe un corte de muro de alféizar que inicia la parte horizontal de la ventana, se representa con un grosor de línea inferior. Y si existe un muro de parapeto, que es un muro bajo, se representa con línea continua, pero de menor espesor que el muro alto de ambiente sin techar. Y si este
está inferior al alféizar de alguna ventana, su representación sería con una línea de menos grosor que el muro de este alféizar. Vanos y cuadro de vanos. Vanos son aberturas en los muros y tienen diferentes usos y dimensiones, los cuales podrían contener ventanas altas o bajas, puertas, mamparas, entre otros. Cabe resaltar que el vano es el vacío. El vano no incluye los marcos de lo que se pueda colocar en él. En este caso, existe una puerta. La puerta tiene una hoja, tiene sus marcos y tiene la indicación de un giro. El vano es la distancia que existe entre muro y muro. En este caso, está representada una puerta batiente, en este otro caso, una puerta vaivén, en este caso, una puerta levadiza, que se indica con estas líneas de proyección que la puerta es levadiza. En este otro caso, tenemos la representación de un vano de ventana, que está comprendido entre este muro y este muro, y como es baja, se representa con línea continua. Si fuera una ventana alta, se representaría con líneas segmentadas. Y una mampara, el vano sería desde este muro hasta este muro. Y estas líneas podrían simbolizar el espesor del vidrio o de la estructura del vidrio. Cuadro de vanos. Un vano hueco o luz en una construcción o estructura arquitectónica pueden referirse a cualquier abertura de una superficie compacta. El cuadro de vanos es una expresión gráfica donde se indican las dimensiones exactas de los vanos, formados por puertas, ventanas, mamparas o cualquier otra abertura en los muros que represente un vano. En este cuadro se anota el tipo de vano, el ancho del vano, la altura del vano y la altura del alféizar. Lo vemos representado en este cuadro. Aquí iría el tipo y la numeración del vano. En este caso es V1, que significa ventana y la numeración es 1. Si esta ventana difiere de alguna otra en el alto, en el alféizar o en el ancho, tendría otra numeración. El cuadro nos indica que aquí va el ancho del vano. En este lado iría el alféizar del vano. Y en este lado iría el alto del vano. El siguiente cuadro indica el número de vanos para las ventanas. Tenemos diferentes columnas y en cada columna diferentes denominaciones. Primero iría el tipo. Por ejemplo, les expliqué, B1 es un tipo de vano, B1' es otro tipo de vano, B2, B3 y así sucesivamente hasta el B15. En las siguientes columnas se va a detallar por cada vano su ancho, su altura, su alféizar y el material con que está hecho este vano, que en este caso sería una ventana. En el cuadro de la derecha vamos a ver lo mismo, pero en este caso se trata de puertas, cuya denominación en el tipo es P. P que significa puertas. Tenemos en las siguientes columnas los anchos, las alturas, el alféizar, que al ser una puerta no iría alféizar, y el material con que está hecho cada tipo de puerta. Por ejemplo, la puerta 1, su material sería madera. En el caso de la puerta 2, su material sería madera y vidrio. Muebles. La representación de los muebles se haría de la siguiente manera. Una sala se representaría con el mueble
que podría ser de distintas formas, y la mesa central. El comedor se representaría por la mesa central y las sillas que lo acompañan. El dormitorio estaría representado, dependiendo del tipo de cama, con los dos veladores a los costados. Si la cama estaría pegada a un muro, se pondría un solo velador. Y si fuera necesario, se prescinde de los veladores. En este caso, tenemos la representación de una cama de 2 plazas y una cama de 1 plaza. Aparatos sanitarios. Esta es la representación de un inodoro. Esta otra es la representación de una ducha. Aquí tenemos la representación de 2 ovalines, 1 y 2, sobre un tablero. Esta es la representación de una tina. La representación del lavadero de ropa, en este caso son 2 pozas. La representación de un lavadero de cocina y la representación de un lavatorio. Artefactos electrodomésticos. Tenemos la representación de la cocina, de la lavadora y de un refrigerador. Escalera. Una escalera es una construcción diseñada para comunicar varios espacios situados a diferentes alturas. Está conformada por escalones, también llamados peldaños, y puede disponer de varios tramos separados por descansos. En este caso tenemos el ejemplo de una escalera recta. Y en este otro caso tenemos el ejemplo de una escalera en caracol. En el caso de la escalera recta se ve representado el primer tramo, que va de un primer piso a un segundo piso. Un segundo tramo, que va de un segundo piso a un tercer piso. Y un tercer tramo, que concluiría en el tercer piso. Se recomienda siempre colocar la numeración de cada contrapaso, de forma consecutiva desde el inicio hasta el final. Tramos. Se debe tener presente la correcta numeración de los contrapasos y la representación proyectada que se da al inicio y la continua que se da en los tramos siguientes. Ese es el primer tramo, que usualmente nace en el primer piso. Y si nace en el primer piso, comienza con la numeración número 1. Esta línea que está acá significa una línea de corte. Y todo lo que sigue significa que está por encima de la visual de la línea de corte del plano, del corte horizontal. Y como este tramo de la escalera existe, pero no lo veo, se representa con líneas segmentadas. Caso distinto en los tramos siguientes, en los que si yo coloco la línea de corte, la parte de abajo la veo porque es la representación del tramo que viene del primer piso al segundo piso, ya que este tramo, a ser el tramo número 2, va del segundo piso al tercer piso. Rampa. Es un plano inclinado, un elemento arquitectónico que tiene la función de comunicar dos planos de distinto nivel, de modo que se salve una diferencia de altura en determinado espacio. Las rampas pueden clasificarse de 2 tipos, rampas planas o rampas helicoidales. Tenemos acá la representación de una rampa plana y una rampa helicoidal. Las rampas pueden ser utilizadas tanto en la construcción de aceras, accesos a edificios o incluso medios de transporte público, como una alternativa a las escaleras para facilitar la locomoción de personas discapacitadas o con movilidad reducida. Las rampas sirven también para colocar y retirar embarcaciones del agua. En general, todo tipo de rampas sirve para subir o bajar cargas disminuyendo los esfuerzos. Cuadro de acabados. Se conoce como acabados, revestimientos o recubrimientos a todos aquellos materiales que se colocan sobre una superficie de obra negra para darle terminación, es decir,
son los materiales finales que se colocan sobre los pisos, muros, azoteas, huecos o vanos con ventanas, puertas de una construcción, por lo que es muy importante conocer sus características y su procedimiento constructivo de colocación. El cuadro de acabados es una expresión gráfica donde se indican los tipos de acabados, indicando los materiales de construcción que se deben usar, como en pisos interiores, pisos exteriores, muros interiores y exteriores, cielos rasos, falsos cielos rasos, escaleras, reposteros, entre otros. Acá tenemos el ejemplo de un cuadro de acabados. Tenemos las partidas y en este lado los acabados y en este lado las áreas o los ambientes. Habitación de huéspedes. Se va señalando con un punto lleno el acabado que tendría. Por ejemplo, habitación de huéspedes tendría madera machimbrada de 4 por 1 por 10. Tendría riblete de piedra perimetral. Y así sucesivamente se van indicando los diferentes acabados que tiene este ambiente. Ascensor. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el capítulo 6, Circulación Vertical, en el artículo 30 nos dice, los ascensores en las edificaciones deberán cumplir con las siguientes condiciones. Literal A. Son obligatorios a partir de un nivel de circulación común superior a 12 metros sobre el nivel de ingreso a la edificación desde la vereda. Literal B. Los ascensores deberán entregar en los vestíbulos de distribución de los pisos a los pisos que sirve. No se permiten paradas en descansos intermedios entre pisos. Literal C. Todos los ascensores, sin importar el tipo de edificación a la que sirven, deben estar interconectados con el sistema de detección y alarma de incendios de la edificación, que no permite el uso de los mismos en caso de incendio, enviándolos automáticamente al nivel de salida. Literal D. Todos los ascensores que comuniquen a más de 7 niveles, medidos a partir del nivel de acceso desde la vía pública, deberán cumplir con un sistema de llave exclusiva para uso de bomberos que permita a los bomberos el control del ascensor desde la cabina. El artículo 31 nos dice, para el cálculo del número de ascensores, capacidad de las cabinas y velocidad, se deberá considerar lo siguiente. Literal A. Destino del edificio. Literal B. Número de pisos, altura de pisos, a piso y altura total. Literal C. Área útil de cada piso. Literal D. Número de ocupantes por piso. Literal E. Número de personas visitantes. Y por último, literal F. Tecnología a emplear. En este caso, tenemos un ejemplo de una planta arquitectónica de un primer piso de un comercio. Podemos identificar las cotas, que son las medidas que va a tener el plano. La determinación de los ejes. La representación de los cortes, en este caso es un corte B, y acá está representado un corte A. El corte A mira hacia la derecha y el corte B mira hacia la izquierda. También podemos encontrar el mobiliario con el que cuenta dicha planta. Se suele achurar los pisos de las áreas de servicio o las áreas húmedas, que en este caso vendría a ser la cocina, la lavandería y los baños. Podemos encontrar también una escalera recta y acá una escalera tipo caracol. Y dependiendo del mobiliario, podemos identificar, por ejemplo, que acá existen 2 inodoros y 2 ovalines, acompañado de 2 mijitorios. Por lo tanto, sería fácil identificar ese ambiente como un baño. En el caso de acá, tenemos una mesa de trabajo
y varias representaciones de cocinas. Por lo tanto, sería fácil entender de que esta es la cocina. En este caso tenemos la representación de lavatorios, por lo que es fácil entender de que esta área que está acá es complemento de la cocina y sería el área de lavavajillas. También podemos ver los elementos estructurales achurados, como son las columnas y placas. Podemos ver también la representación de líneas continuas que nos indican los muros. Acá podemos visualizar la representación de línea segmentada en medio de un muro que nos da a entender que es una ventana alta. En la parte de acá podemos apreciar la representación de lo que podría ser una ventana con una estructuración especial. Esta representación sería de una puerta. Esta representación sería de una puerta de 2 hojas que abre en un solo sentido. En la parte de al fondo vemos 2 líneas que se cruzan en aspa y son segmentadas. Esta representación nos da a entender de que aquí inicia un vacío, es decir, un área que no tiene techo. En el segundo piso de la misma edificación, nos podemos dar cuenta, por esta escalera, de que aquí existen 2 niveles. Y la representación de esta flecha direccionada hacia la derecha nos da a entender de que este nivel es superior al nivel de la izquierda. También nos indica que la llegada de la escalera desde el primer nivel al segundo nivel es por acá, y que existe una continuidad de la escalera que posiblemente nos lleve a un tercer nivel. También nos indica la llegada de la escalera de caracol a esta superficie plana en el segundo nivel. Como es el caso del primer nivel, las áreas de servicio o áreas húmedas generalmente están achuradas en los pisos. Podemos visualizar también que la estructuración sigue estando achurada. Podemos visualizar las líneas de ejes con la denominación de los ejes, en este caso es el eje C, las líneas de corte con su representación y la visual, en este caso mira hacia la izquierda, y el mobiliario, en este caso mesas para 4 sillas, y en este caso mesas para 6 sillas. Y es claro, en el cambio del achurado del piso, entender que esto es otro ambiente, en este caso considerado terraza, y que igual se encuentran comunicados por unas gradas, y viendo la dirección de la flecha, nos indica de que la plataforma que está a la derecha está a una mayor altura que la plataforma que está a la mano izquierda. En el tercer piso de la misma edificación, podemos percatarnos de que el área techada se encuentra en esta zona que está aquí. Y esta representación de líneas significa las pendientes a la toma pluvial que va a estar situada en este lugar, al igual que acá. Por lo tanto, si hay toma pluvial, cabe resaltar de que es un área que no está techada. También démonos cuenta de algo. Estas líneas cruzadas son continuas. ¿Qué significa? Que en el primer piso estas mismas líneas estaban, pero de manera discontinua. Y yo les dije que indicaba el inicio de un patio, de una área o un espacio que no tiene techo. Y simplemente en los demás pisos, a partir del segundo en adelante hasta cuando acabe la edificación, se representarán con líneas continuas, lo cual significa de que aquí existe un vacío, que en este caso nació en el primer piso y sigue siendo vacío hasta el final. Por último tenemos la planta de techos del comercio, que sería la parte que está achurada, para poder diferenciarla de esta plataforma, que sería el piso
del tercer piso. Tenemos también un ejemplo de una vivienda. Aquí cabe resaltar que es necesario ubicar en el plano de plantas la ubicación de la cisterna y la ubicación del tablero eléctrico o los tableros eléctricos. En el segundo piso también indica la ubicación de otro tablero eléctrico, porque suele haber un tablero general y tal vez piso por piso más tableros de distribución. Aquí tenemos claro la escalera, este mobiliario que nos indica claramente que es la cocina, el mobiliario que está acá que nos indica que es una lavandería, y líneas segmentadas cruzadas que nos indica que a partir de este nivel comienza un patio sin techar. Este mobiliario nos indica claramente que son camas, por lo tanto serían dormitorios. Y el mobiliario que está acá nos indica que es una sala, unos muebles de sala. Podemos ver también la representación de las puertas, la representación de los closets. En este caso, la representación de un lavatorio, un inodoro y una ducha que nos da a entender que es una batería de baño. También podemos ver acá la representación de una ventana baja. Acá una ventana baja en esquina. Y esta de aquí, que tiene líneas segmentadas, sería la representación de una ventana alta. Tenemos la planta de tercer piso de la misma vivienda, donde podemos apreciar lo mismo. La diferencia está en que el área que inició en el segundo piso como no techada, pues simplemente acá se representa como unas líneas cruzadas continuas y con un borde de una sola línea. ¿Qué significa? De que en el tercer piso este muro no llega, o sea, muere en el primer piso. Y esta es la planta de azotea. Cabe resaltar que en el techo final se debe ubicar los tanques elevados. Bien, esto ha sido todo en esta unidad. Muchas gracias.